Lo que Google Earth descubrió y nadie explica. Bajo el hielo más impenetrable del planeta, existe algo que desafía toda lógica. Estructuras perfectamente simétricas, ángulos imposibles y una verdad que el mundo aún no está preparado para aceptar. La Antártida es el continente más inhóspito de la Tierra. Temperaturas que alcanzan los 80 grados bajo cero, vientos que superan los 300 kilómetros por hora y un manto de hielo de más de 4 kilómetros de espesor. Un lugar donde la vida apenas existe y donde la humanidad apenas se atreve a pisar. Pero en este desierto helado, Google Earth reveló algo extraordinario que cambiaría nuestra percepción de la historia para siempre. Corría el año 2012, cuando usuarios de todo el mundo comenzaron a examinar imágenes satelitales de la Antártida. Lo que encontraron dejó atónita a la comunidad científica y desató un debate que persiste hasta hoy. 3 formaciones montañosas con una característica inquietante. Son perfectamente piramidales. Sus caras forman ángulos precisos, sus aristas son simétricas y su orientación sugiere algo más que un simple capricho de la naturaleza. La primera estructura se encuentra en las coordenadas 79 grados 58 minutos de latitud sur, 81 grados 57 minutos de longitud oeste. Una pirámide de aproximadamente 2 kilómetros de base que emerge del hielo con una perfección geométrica desconcertante. Sus 4 caras están orientadas casi exactamente hacia los puntos cardinales. Un detalle que no pasa desapercibido para quienes estudian arquitectura antigua. Pero no está sola. A 170 kilómetros de distancia, otras 2 pirámides idénticas forman un patrón triangular. La precisión es tan exacta que algunos investigadores afirman que la probabilidad de que esto sea natural es de menos de 1 entre 1.000.000. Si estas estructuras fueron construidas, estaríamos hablando de una civilización que habitó la Antártida mucho antes de que el continente quedara sepultado bajo el hielo. Los geólogos oficiales sostienen que son nunataks, picos montañosos que sobresalen del manto de hielo debido a la erosión diferencial. Según esta teoría, el viento y el hielo esculpieron estas montañas durante millones de años hasta darles esa forma piramidal. Sin embargo, esta explicación presenta problemas serios. La erosión natural tiende a crear formas irregulares, asimétricas y caóticas. Las pirámides de la Antártida son exactamente lo contrario, simétricas, angulares y con una precisión que desafía las leyes del azar. El doctor Charles Hapgood, geólogo de la Universidad de Harvard, propuso en los años 50 una teoría revolucionaria: el desplazamiento de la corteza terrestre. Según Hapgood, la corteza del planeta puede deslizarse sobre el manto viscoso en eventos catastróficos, cambiando radicalmente la posición de los continentes. Si esto ocurrió, la Antártida no siempre estuvo en el Polo Sur. Hace 12.000 años, podría haber estado en una zona templada, habitable y perfecta para el desarrollo de civilizaciones avanzadas. Esta teoría cobra fuerza cuando examinamos el mapa de Piri Reis, un documento del año 1513 que muestra la costa de la Antártida libre de hielo, con detalles sorprendentes. ¿Cómo pudo un cartógrafo del siglo XVI trazar la geografía de un continente que no sería oficialmente descubierto hasta 1820? La única explicación es que Piri Reis copió mapas mucho más antiguos, heredados de civilizaciones perdidas que conocieron la Antártida antes de que el hielo la cubriera. Las muestras de sedimentos extraídas del fondo marino antártico revelan algo asombroso. Hace aproximadamente 6.000 años, partes del continente estaban libres de hielo y cubiertas de vegetación. Polen fosilizado, restos de árboles y evidencias de ríos activos confirman que la Antártida fue habitable en un pasado no tan lejano. Si hubo vida vegetal, pudo haber vida humana, y si hubo vida humana, pudo haber construcciones. Pero las pirámides no son el único misterio. En 2016, imágenes satelitales mostraron lo que parecía ser
una entrada masiva excavada en una montaña antártica, una abertura rectangular de más de 100 metros de ancho, con bordes rectos y una profundidad imposible de medir desde el espacio. Los escépticos dicen que es una cueva natural, pero las cuevas naturales no tienen esquinas perfectamente definidas ni proporciones arquitectónicas. Más inquietante aún es el lago Vostok, un cuerpo de agua líquida del tamaño del lago Ontario, sepultado bajo 4 kilómetros de hielo. Este lago ha estado aislado del mundo exterior durante más de 15 millones de años, pero los datos sísmicos revelan algo perturbador: anomalías magnéticas en su lecho que sugieren estructuras metálicas o construcciones artificiales. Cuando los científicos rusos perforaron el hielo para alcanzar el lago en 2012, el proyecto fue abruptamente detenido sin explicaciones oficiales convincentes. Las teorías sobre lo que realmente existe bajo el hielo antártico se multiplican. Algunos hablan de bases militares secretas construidas durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi lanzó la expedición Neuschwabenland en 1938 para explorar la Antártida. Otros mencionan experimentos clasificados de gobiernos modernos, y los más audaces sugieren que las pirámides son evidencia de una civilización global avanzada que existió antes del último gran cataclismo planetario. El Tratado Antártico de 1959 prohíbe la exploración militar y comercial del continente, reservándolo exclusivamente para la investigación científica. 54 países firmaron este acuerdo, convirtiendo a la Antártida en el único lugar del mundo fuera de la jurisdicción nacional. ¿Por qué tanto interés en proteger un desierto helado? ¿Qué secretos justifican décadas de restricciones y censura? Los satélites continúan capturando imágenes que alimentan el misterio. Estructuras circulares, líneas rectas que se extienden por kilómetros y formaciones que parecen ruinas de antiguas ciudades. Cada nueva imagen de Google Earth genera más preguntas que respuestas. Cada intento de explicación oficial deja más cabos sueltos. La verdad es que no sabemos qué hay bajo el hielo de la Antártida. No sabemos si esas pirámides son naturales o artificiales. No sabemos si alguna vez existió una civilización avanzada en ese continente, pero sabemos que las preguntas persisten y que la búsqueda de respuestas apenas comienza. La Antártida guarda secretos que podrían reescribir la historia de la humanidad. Bajo el hielo más antiguo del planeta, bajo el silencio más absoluto, puede yacer la evidencia de que nuestra historia es mucho más compleja y misteriosa de lo que jamás imaginamos. Esta es la pregunta que millones de personas se hacen cada día, y la respuesta que estás a punto de descubrir cambiará por completo tu visión sobre el continente más misterioso y prohibido del planeta. Imagina un lugar tan extremo, tan inhóspito, tan absolutamente mortal que tu cuerpo literalmente se congelaría en cuestión de minutos sin la protección adecuada. La Antártida no es simplemente fría, es el infierno helado de la Tierra, con temperaturas que pueden descender hasta los 89 grados centígrados bajo cero. Este continente posee el récord de la temperatura más baja jamás registrada en nuestro planeta. Pero el frío extremo es solo el comienzo de esta historia. En 1959, algo extraordinario sucedió. 12 naciones del mundo se reunieron y firmaron el Tratado Antártico, un acuerdo internacional sin precedentes en la historia de la humanidad. Este tratado estableció que la Antártida no pertenece a ningún país, que está completamente prohibida cualquier actividad militar, y que solo puede utilizarse con fines pacíficos y científicos. Pero aquí viene lo verdaderamente impactante. Para que este tratado funcione, se necesita un control absoluto sobre quién entra y quién sale del continente. ¿Por qué? Porque la Antártida no es un parque temático ni un destino turístico cualquiera. Es un laboratorio natural gigantesco que contiene secretos invaluables sobre el clima de nuestro planeta, sobre nuestra historia, sobre nuestro futuro. Cada pedazo de hielo en la Antártida es como una cápsula del tiempo que guarda información de hace millones de años.
Los científicos perforan el hielo antártico y pueden leer la historia de nuestra atmósfera como quien lee un libro. Pueden descubrir qué gases había en el aire hace 500.000 años. Pueden predecir cómo será el clima en el futuro. Pueden entender los misterios del cambio climático que amenaza a toda la humanidad. Pero si permitiéramos que cualquier persona viajara libremente a la Antártida sin control, sin supervisión, sin permisos, este laboratorio natural quedaría destruido en cuestión de años. Imagina turistas dejando basura en zonas prístinas que han permanecido intactas durante milenios. Imagina empresas mineras destrozando el hielo para extraer recursos. Imagina la contaminación, el caos, la destrucción irreversible de un ecosistema único en todo el universo conocido. El sistema de permisos gubernamentales existe por una razón crítica: proteger la Antártida de nosotros mismos. Cada país que firmó el Tratado Antártico tiene la responsabilidad legal de controlar a sus ciudadanos que desean viajar al continente blanco. Si eres español y quieres ir a la Antártida, el gobierno español debe asegurarse de que cumples con todas las regulaciones ambientales internacionales. Debe garantizar que tienes un plan de viaje seguro, que cuentas con el equipo adecuado, que no vas a contaminar, que no vas a poner en peligro tu vida ni la vida de otros, y que no vas a interferir con las investigaciones científicas que se realizan allí. Pero hay más. La Antártida es también el lugar más peligroso del planeta para realizar un rescate. Si algo sale mal en la Antártida, si alguien se pierde, si alguien se enferma gravemente, las operaciones de rescate pueden costar millones de euros y poner en riesgo la vida de decenas de personas. Las tormentas antárticas son tan brutales que pueden hacer invisible a una persona que está a solo 3 metros de distancia. Los vientos pueden superar los 300 kilómetros por hora. El hielo puede abrirse bajo tus pies sin previo aviso y tragarte en un abismo helado de cientos de metros de profundidad. Por eso, el proceso para obtener permiso es riguroso y exhaustivo. No se trata de burocracia sin sentido, se trata de supervivencia. Las autoridades evalúan cada solicitud minuciosamente, revisan tu experiencia en ambientes extremos, verifican tu equipo de supervivencia, analizan tu plan de emergencias, confirman que tienes seguro médico especializado y se aseguran de que entiendes perfectamente los riesgos mortales que enfrentarás. Además, existe otra razón crucial que muchos desconocen: la protección de la fauna antártica. Las colonias de pingüinos emperador, las focas de Weddell, las ballenas jorobadas que migran a aguas antárticas. Todos estos animales viven en un equilibrio delicado que puede romperse con facilidad. Los humanos podemos transmitir enfermedades devastadoras a estas poblaciones animales que nunca han desarrollado defensas contra nuestros patógenos. Un simple resfriado humano podría desencadenar una epidemia catastrófica entre los pingüinos. Por eso, cada persona que viaja a la Antártida debe pasar por protocolos de desinfección estrictos y mantener distancias específicas de la fauna. Los permisos gubernamentales también sirven para coordinar las actividades en el continente y evitar conflictos entre las diferentes expediciones científicas, las estaciones de investigación de múltiples países y los pocos tours turísticos autorizados que operan bajo regulaciones extremadamente estrictas. La Antártida puede parecer infinita, pero las zonas accesibles y seguras son limitadas, y sin coordinación, el caos sería inevitable. Entonces, cuando alguien te diga que es sospechoso que necesites permiso para ir a la Antártida, ahora sabes la verdad. No es una conspiración, no es un encubrimiento. No hay ciudades secretas ni bases alienígenas escondidas. La realidad es mucho más importante y fascinante. Estamos protegiendo el último continente virgen del planeta, un lugar que contiene las respuestas a preguntas fundamentales sobre nuestro pasado, presente y futuro como especie. La Antártida es patrimonio de toda la humanidad y como tal debe ser preservada con el máximo cuidado posible. Los permisos gubernamentales son la herramienta que nos permite estudiar este continente extraordinario, sin destruirlo.
que nos permite aprender de él sin contaminarlo, que nos permite maravillarnos con su belleza, sin arruinarlo para las futuras generaciones. Lago Vostok. El secreto bajo 4 kilómetros de hielo que no quieren que sepas. Imagina un lugar en la Tierra completamente aislado del resto del planeta durante más de 15 millones de años. Un lugar donde ningún ser humano ha puesto un pie jamás, oculto bajo una capa de hielo tan gruesa como la altura de 12 edificios Empire State apilados uno sobre otro. Este lugar existe, y está en la Antártida, en el corazón del continente más inhóspito del planeta, bajo la estación de investigación rusa Vostok, donde se han registrado las temperaturas más bajas de la historia de la Tierra, menos 89 grados centígrados, se esconde uno de los descubrimientos más perturbadores de la ciencia moderna, el lago Vostok. Durante décadas, los científicos soviéticos perforaron el hielo antártico sin saber lo que había debajo. Pero en 1996, un análisis de radar reveló algo imposible. Un lago de agua líquida del tamaño de Irlanda del Norte, con más de 1.000 kilómetros cuadrados de extensión y una profundidad de hasta 1.000 metros, preservado en completa oscuridad, bajo 4 kilómetros de hielo glacial. ¿Cómo es posible que exista agua líquida bajo semejante presión y en el lugar más frío del planeta? La respuesta está en el calor geotérmico del interior de la Tierra y en la presión colosal del hielo, que actúa como una manta aislante perfecta. Pero lo verdaderamente escalofriante no es que el lago exista, sino lo que podría vivir en él. Este ecosistema ha permanecido completamente sellado del mundo exterior desde antes de que los primeros homínidos caminaran sobre la Tierra. Si hay vida en el lago Vostok, habría evolucionado de forma totalmente independiente, sin luz solar, sin oxígeno atmosférico, bajo una presión 350 veces superior a la del nivel del mar. Las muestras de hielo extraídas han revelado concentraciones anómalas de oxígeno, 50 veces superiores a las de cualquier otro lago, y rastros de ADN de miles de bacterias desconocidas. Los científicos rusos estuvieron a punto de perforar directamente el lago en 2012, pero se detuvieron a solo unos metros de la superficie del agua. ¿Por qué? Oficialmente, para evitar contaminar este ecosistema prístino con los fluidos de perforación. Pero hay quienes sugieren otra razón: el miedo a lo que podrían liberar. Algunos investigadores creen que organismos extremófilos desconocidos podrían sobrevivir en esas condiciones infernales, criaturas que nunca han estado en contacto con el sistema inmunológico humano. Liberar microorganismos de un ambiente tan extremo y antiguo podría tener consecuencias impredecibles para la biosfera moderna. Pero hay más. El lago Vostok no está solo. Bajo el hielo antártico se han identificado más de 400 lagos subglaciales. Es un mundo oculto, un continente bajo el continente, completamente inexplorado. Y algunos de estos lagos podrían estar conectados entre sí por ríos subterráneos, formando una red acuática secreta bajo kilómetros de hielo. La comunidad científica internacional ha establecido protocolos estrictos para la exploración del lago Vostok. Cualquier intento de acceder al agua debe hacerse con tecnología que garantice cero contaminación. Se habla de robots sumergibles esterilizados, de sondas de penetración térmica, de métodos que podrían tardar décadas en desarrollarse. Mientras tanto, el lago permanece intacto, guardando sus secretos bajo la capa de hielo más antigua del planeta. Lo que hace que el lago Vostok sea aún más fascinante es su relevancia para la astrobiología. Las condiciones del lago son similares a las que se cree que existen bajo la corteza helada de Europa, una de las lunas de Júpiter, y Encélado, luna de Saturno. Si encontramos vida en Vostok, demostraríamos que la vida puede existir en los océanos alienígenas de nuestro sistema solar. El lago Vostok no es solo un enigma científico, es una ventana al pasado remoto de nuestro planeta, un laboratorio natural para estudiar la vida en condiciones extremas y quizás la clave para responder a una de las preguntas más antiguas de la humanidad.
¿Estamos solos en el universo? 4 kilómetros de hielo separan nuestro mundo del suyo, y nadie sabe realmente qué despertaremos cuando finalmente crucemos esa frontera. Valles secos de la Antártida, el único lugar donde jamás ha llovido. Existe un lugar en nuestro planeta donde jamás ha caído una sola gota de lluvia. No desde hace 10 años, ni 100, ni 1000. Hablamos de millones de años sin una gota de agua del cielo. Este lugar se llama los Valles Secos de la Antártida y es el desierto más extremo de la Tierra. Imagina un paisaje tan desolado que la NASA lo utiliza para probar equipos destinados a Marte. Un territorio donde el hielo que cubre el 98% de la Antártida simplemente desaparece, revelando rocas desnudas que no han visto agua líquida en más de 2 millones de años. Estamos hablando de 4.000 kilómetros cuadrados de absoluta sequedad, temperaturas que pueden descender hasta 60 grados bajo cero y vientos que superan los 320 kilómetros por hora. Los valles secos, conocidos como McMurdo Dry Valleys, son 3 valles principales: el Valle Victoria, el Valle Wright y el Valle Taylor. Estos valles fueron descubiertos por primera vez en 1903 por el explorador Robert Falcon Scott, quien los describió como un paisaje más muerto que la propia luna, y no exageraba. Mientras que en otros lugares de la Antártida el hielo se acumula constantemente, aquí reina una sequedad absoluta. Pero ¿cómo es posible que en medio del continente más helado del planeta exista un desierto sin hielo? La respuesta está en un fenómeno meteorológico brutal llamado vientos catabáticos. Estos vientos descienden desde las montañas transantárticas a velocidades devastadoras, alcanzando hasta 320 kilómetros por hora. Son tan violentos y secos que evaporan cualquier rastro de humedad antes de que pueda tocar el suelo. El hielo, la nieve, cualquier tipo de precipitación, todo se evapora instantáneamente. Este proceso se llama sublimación, donde el hielo pasa directamente a vapor sin convertirse en agua líquida. Las temperaturas aquí son otro factor crucial. Aunque estamos en la Antártida, los valles secos pueden alcanzar temperaturas relativamente cálidas en verano de hasta 3 grados centígrados, pero en invierno descienden brutalmente hasta 60 grados bajo cero. La humedad relativa del aire es prácticamente cero. Es más seco que el desierto del Sahara, más seco que el desierto de Atacama. De hecho, algunos científicos calculan que ciertas áreas de los valles secos no han visto lluvia en más de 2 millones de años. Lo fascinante es que este lugar, tan hostil para la vida, alberga secretos científicos extraordinarios. Los lagos congelados del Valle Taylor esconden debajo de su superficie helada ecosistemas microbianos que han sobrevivido aislados durante millones de años. El lago Vida, por ejemplo, está cubierto por una capa de hielo de más de 20 metros de espesor. Pero debajo existe agua líquida 7 veces más salada que el océano, donde prosperan bacterias en completa oscuridad. Son formas de vida que no dependen de la fotosíntesis, sino de reacciones químicas, similar a lo que los científicos creen que podría existir en las lunas heladas de Júpiter o Saturno. Las rocas de los valles secos tampoco están completamente muertas. En su interior, protegidas del viento devastador, viven comunidades de bacterias, líquenes y hongos que se llaman endolitos. Estos organismos viven literalmente dentro de las rocas, en los pequeños espacios entre los cristales minerales, donde encuentran suficiente humedad para sobrevivir. Son tan resistentes que pueden permanecer inactivos durante décadas, esperando las raras ocasiones en que hay suficiente humedad para activarse brevemente. Los glaciares de los valles secos también cuentan historias increíbles. El glaciar Taylor es famoso por sus cascadas de sangre, un fenómeno donde fluye agua rojiza desde el interior del glaciar. Durante décadas, los científicos creyeron que el color rojo se debía a algas, pero descubrieron que en realidad
es hierro oxidado proveniente de un lago subglacial, que ha estado aislado del exterior durante más de 1 millón de años. Este lago salado, atrapado bajo 400 metros de hielo, alberga microorganismos que sobreviven sin oxígeno ni luz solar, metabolizando azufre y hierro en condiciones que se asemejan a los océanos primitivos de la Tierra. La NASA ha estado fascinada con los valles secos durante décadas. Los consideran el mejor análogo terrestre para Marte, porque las condiciones son sorprendentemente similares. Sequedad extrema, temperaturas brutales, radiación intensa y un paisaje aparentemente muerto que en realidad esconde vida microscópica. Aquí prueban robots, trajes espaciales y técnicas de detección de vida que algún día podrían usarse en el planeta rojo. Si podemos encontrar vida en los valles secos, podemos encontrarla en Marte. El suelo de estos valles es tan único que se le ha dado un nombre especial: suelo antártico seco, o simplemente suelo de los valles secos. Es un suelo formado por procesos físicos de disgregación de rocas, sin apenas intervención de agua o materia orgánica. Es geología pura, sin la influencia biológica que caracteriza los suelos del resto del planeta. Estudiar este suelo nos ayuda a entender cómo se forman los paisajes en ausencia de vida y agua. Los valles secos también son una ventana al pasado climático de la Tierra. Los núcleos de hielo extraídos de los glaciares cercanos contienen burbujas de aire atrapadas hace cientos de miles de años, permitiendo a los científicos reconstruir las atmósferas antiguas y entender los cambios climáticos que ha experimentado nuestro planeta. Las rocas y sedimentos aquí han permanecido prácticamente inalterados durante millones de años, ofreciendo un registro geológico excepcionalmente conservado. Aunque es el lugar más seco de la Tierra, ocasionalmente se producen fenómenos sorprendentes. Cada pocas décadas, durante un verano antártico inusualmente cálido, pequeños arroyos de agua derretida pueden fluir brevemente por los valles, creando efímeros oasis que duran apenas días. Cuando esto ocurre, los microorganismos dormidos se activan frenéticamente, reproduciéndose y alimentándose antes de que el agua desaparezca nuevamente. El silencio en los valles secos es absoluto cuando los vientos catabáticos no soplan. No hay pájaros, no hay insectos, no hay el susurro de plantas, solo el crujido ocasional del hielo y el silbido del viento. Es uno de los pocos lugares en la Tierra donde puedes experimentar un silencio casi espacial, interrumpido únicamente por los sonidos de la geología misma. Este lugar extraordinario nos enseña que la vida es increíblemente tenaz y adaptable. Si los microorganismos pueden sobrevivir aquí, en el lugar más seco y uno de los más fríos de la Tierra, entonces las posibilidades de encontrar vida en otros mundos aumentan dramáticamente. Los valles secos no son solo un desierto polar, son un laboratorio natural que nos muestra los límites de la vida y las condiciones extremas bajo las que puede persistir. Los valles secos de la Antártida permanecen como uno de los lugares más enigmáticos e inhóspitos de nuestro planeta. Un desierto helado, donde nunca llueve, donde la vida se aferra a la existencia de maneras que apenas comenzamos a comprender, y donde cada descubrimiento científico nos acerca un poco más a responder la pregunta fundamental: ¿estamos solos en el universo? Cataratas de sangre en la Antártida. La explicación científica te sorprenderá. Imaginad por un momento el lugar más inhóspito del planeta. Un desierto blanco donde las temperaturas descienden hasta los 80 grados bajo cero. Un continente de hielo eterno donde la vida parece imposible. Y en medio de ese paisaje congelado, algo absolutamente perturbador. Una cascada de sangre que brota del glaciar más blanco, tiñendo el hielo inmaculado de un rojo intenso y viscoso. ¿Una pesadilla? ¿Un fenómeno paranormal? No, es real. Y la verdad detrás de este misterio os dejará sin palabras. Estamos en la Antártida Oriental, en los valles secos de McMurdo, uno de los lugares más extremos de la Tierra. Aquí,
En 1911, el geólogo australiano Griffith Taylor hizo un descubrimiento que desafiaría la lógica. Ante sus ojos, una cascada carmesí descendía por el glaciar Taylor, como si la propia Tierra sangrara. Taylor, sin más explicación científica, pensó que el color provenía de algas rojas, pero estaba equivocado, y la verdad era mucho más extraordinaria. Durante décadas, las cataratas de sangre permanecieron como un enigma sin resolver. Los científicos no podían acceder fácilmente a esta región remota, y las teorías eran puramente especulativas. Pero en el siglo XXI, equipos de investigación internacionales finalmente lograron desentrañar el misterio. Y lo que encontraron cambió nuestra comprensión sobre los límites de la vida en el universo. Bajo el glaciar Taylor, atrapado durante más de 1 millón de años, existe un lago subglacial sellado del mundo exterior. Un océano oculto donde jamás penetra la luz del sol. Un ambiente tan extremo que parecería imposible que nada pudiera sobrevivir. Sin oxígeno, sin luz, con una salinidad 3 veces superior a la del mar. Con temperaturas de 5 grados bajo cero que deberían congelar cualquier agua, pero que aquí permanece líquida debido a la concentración masiva de sal. Y sin embargo, en este infierno helado, la vida encontró la manera. Microbios ancestrales quedaron atrapados cuando el glaciar se formó hace más de 1 millón de años. Y desde entonces, han sobrevivido en completo aislamiento, creando un ecosistema único en el planeta. Estas bacterias realizan un proceso químico extraordinario. Metabolizan el hierro y el azufre presentes en las rocas del lecho marino para obtener energía, sin necesidad de luz solar ni oxígeno. Es un tipo de vida completamente diferente a todo lo que conocemos en la superficie. Cuando ocasionalmente este agua subglacial encuentra fisuras en el hielo, brota hacia el exterior. Y al entrar en contacto con el oxígeno de la atmósfera, el hierro disuelto en concentraciones altísimas se oxida instantáneamente. Es el mismo proceso que hace que el metal se oxide y adquiera ese color rojizo característico. Pero aquí, en las cataratas de sangre, ocurre de forma masiva y dramática. El agua transparente se transforma en segundos en ese líquido carmesí que parece sangre fresca. Pero, ¿por qué es esto tan importante? Porque las cataratas de sangre nos están mostrando que la vida puede existir en condiciones que considerábamos absolutamente imposibles. Si microbios pueden sobrevivir durante 1 millón de años bajo kilómetros de hielo, sin luz, sin oxígeno, en agua extremadamente salada y congelada, entonces, ¿dónde más podría existir la vida? Las lunas de Júpiter y Saturno, como Europa y Encélado, tienen océanos subglaciales similares. Marte tuvo agua en su pasado y podría tener depósitos subterráneos. Las cataratas de sangre son la prueba viviente de que la vida es mucho más resistente y adaptable de lo que jamás imaginamos. Este fenómeno también nos revela la dinámica oculta de los glaciares antárticos. Bajo la capa de hielo que cubre el continente más frío del planeta, existen más de 400 lagos subglaciales, interconectados por ríos que fluyen en la oscuridad absoluta. Un mundo acuático oculto del tamaño de América del Norte, completamente inexplorado. Las cataratas de sangre son como una ventana hacia ese universo secreto, mostrándonos que incluso en el lugar más desolado de la Tierra, la naturaleza guarda secretos extraordinarios. Lo que una vez pareció una escena sacada de una película de terror, resulta ser uno de los descubrimientos científicos más fascinantes de la era moderna. Las cataratas de sangre no son una maldición, ni un presagio apocalíptico. Son un testimonio de la tenacidad de la vida, de su capacidad para adaptarse y prosperar incluso en los rincones más inhóspitos del universo. Son la prueba de que nuestro planeta aún guarda misterios por descubrir, y que la frontera entre lo posible y lo imposible es mucho más difusa de lo que creemos. La próxima vez que veáis una imagen de esa cascada roja fluyendo sobre el hielo blanco de la Antártida, recordad que no estáis viendo sangre. Estáis viendo la firma química de un ecosistema ancestral,
Estáis viendo hierro oxidado de un océano sellado durante 1 millón de años. Estáis viendo la evidencia de que la vida encuentra siempre un camino, sin importar cuán imposibles parezcan las condiciones. ¿Por qué los perros están prohibidos en la Antártida? Desde 1994. ¿Sabéis qué animal está completamente prohibido en la Antártida desde hace más de 30 años? Los perros. Sí, habéis oído bien. Hoy descubriremos por qué los perros están prohibidos en la Antártida desde 1994. Y la historia que hay detrás os dejará sin palabras. Durante décadas, los perros fueron los héroes silenciosos de la Antártida. Eran mucho más que simples animales de compañía. Eran auténticos salvadores, compañeros inseparables de los exploradores que desafiaban el lugar más inhóspito del planeta. Perros husky siberianos y de Alaska tiraban de trineos cargados con cientos de kilos de suministros, atravesando tormentas de nieve capaces de congelar a un ser humano en minutos. Sin GPS, sin tecnología moderna, solo el instinto de estos magníficos animales guiaba a los exploradores a través del hielo mortal. Las expediciones legendarias de principios del siglo XX nunca habrían sido posibles sin ellos. Cuando el explorador noruego Roald Amundsen alcanzó el Polo Sur en 1911, lo hizo gracias a sus equipos de perros. Cuando Ernest Shackleton y su tripulación quedaron atrapados en el hielo, en 1915, fueron los perros quienes arrastraron equipos y esperanzas a través del desierto blanco. Estos animales soportaban temperaturas de hasta 50 grados bajo cero, corrían hasta 80 kilómetros diarios y podían detectar grietas mortales en el hielo que eran invisibles al ojo humano. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se prohibieron de repente? La respuesta os sorprenderá. En 1991, entró en vigor el Protocolo de Madrid, un tratado internacional para proteger el frágil ecosistema antártico. Y aquí está el giro dramático. Los científicos descubrieron algo alarmante. Los perros, sin importar lo útiles que fueran, representaban una amenaza mortal para la fauna local. Llevaban consigo enfermedades como el moquillo canino, un virus devastador que podría aniquilar colonias enteras de focas antárticas, animales que nunca habían estado expuestos a estas enfermedades y no tenían ninguna defensa inmunológica. Imaginad esto: una sola bacteria, un solo virus transportado por un perro, podría desencadenar una extinción en masa en uno de los últimos ecosistemas vírgenes del planeta. Las focas de Weddell, los leopardos marinos, los elefantes marinos del sur, todos correrían peligro. Y no solo eso, los perros también perturbaban a los pingüinos durante sus temporadas de cría, causando estrés y abandonos de nidos. Los científicos observaron que las colonias de pingüinos evitaban áreas donde los perros habían estado presentes, pero la razón más profunda era filosófica y revolucionaria. El Protocolo de Madrid estableció un principio radical. La Antártida debía ser una reserva natural, dedicada exclusivamente a la paz y la ciencia. Ninguna especie no nativa podría estar allí. Y los perros, por muy heroicos que fueran, eran especies introducidas por el ser humano. No pertenecían a ese ecosistema. El último día de febrero de 1994 marcó el fin de una era. Los últimos perros fueron evacuados de las bases científicas. Para los investigadores que habían trabajado con ellos durante años, fue un momento desgarrador. Algunos científicos lloraron abiertamente al despedirse de sus compañeros de 4 patas. Eran más que animales de trabajo, eran familia. Habían compartido tiendas de campaña en ventiscas mortales. Habían celebrado juntos descubrimientos científicos. Habían sobrevivido juntos a lo imposible. Hoy, las motos de nieve y los vehículos todoterreno han reemplazado a los trineos de perros. Son más eficientes, más rápidos, no necesitan comida ni descanso. Pero algo se perdió para siempre. Los veteranos de la Antártida os dirán que ninguna máquina puede reemplazar la conexión, la intuición, el coraje de un perro husky mirándote a los ojos en medio de una tormenta blanca,
como diciéndote, confía en mí, sé el camino a casa. La prohibición de los perros en la Antártida nos enseña una lección poderosa sobre nuestro tiempo. A veces, para proteger lo que es realmente importante, debemos renunciar incluso a aquellos que más amamos. Los perros dieron todo por la exploración humana del continente helado. Y ahora, en su ausencia, están protegiendo algo aún más grande: el futuro del último lugar salvaje del mundo. La próxima vez que veáis un perro husky, con esos ojos azules penetrantes, recordad que sus ancestros fueron los conquistadores silenciosos del Polo Sur. Y aunque ya no puedan correr por el hielo antártico, su legado permanece congelado para siempre en la historia de la exploración humana. La estación abandonada en la Antártida, con historias que dan escalofríos. Imaginad un lugar donde la temperatura puede descender hasta los 80 grados bajo cero, donde el viento aúlla con la furia de 1000 tormentas, donde la noche dura meses enteros y el silencio es tan absoluto que podéis escuchar vuestro propio corazón latir. Ahora imaginad estar completamente solos en ese infierno helado, rodeados de paredes de metal que crujen bajo el peso del hielo milenario. Bienvenidos a la historia más escalofriante jamás contada sobre el continente más inhóspito de la Tierra. En lo más profundo de la Antártida, donde ni siquiera los científicos más valientes se atreven a aventurarse durante el invierno polar, yace una estación meteorológica abandonada. Sus ventanas rotas observan el vacío blanco como ojos muertos. Sus puertas golpean sin cesar contra los marcos oxidados, y dentro de sus habitaciones congeladas, objetos personales permanecen exactamente donde fueron dejados hace décadas, como si sus ocupantes hubieran desaparecido en un instante. La estación Vostok 6, así la llamaban, fue construida durante la Guerra Fría por un país que quería dominar el conocimiento de este territorio prohibido. 12 hombres fueron enviados allí en 1973 con una misión clara: estudiar los patrones climáticos extremos y permanecer comunicados con la base principal. Pero algo salió terriblemente mal durante el largo invierno polar de 1974. Las últimas transmisiones de radio de la estación fueron inquietantes. El operador de comunicaciones, cuya voz temblaba de una manera que no podía atribuirse únicamente al frío, reportó comportamientos extraños entre la tripulación. Habló de hombres que pasaban horas mirando fijamente las paredes blancas, susurrando en idiomas que nadie reconocía. Mencionó que el jefe de la estación había comenzado a dibujar símbolos perturbadores en su diario, símbolos que parecían cobrar vida bajo la luz tenue de las linternas. El 5 de junio de 1974 llegó la última transmisión. Una voz apenas audible, distorsionada por la estática y algo más, algo que los técnicos que escucharon la grabación describirían más tarde como no del todo humano, pronunció apenas 3 palabras: ellos están aquí. Luego, silencio absoluto. Durante 6 meses la estación permaneció en silencio de radio. El invierno polar impedía cualquier misión de rescate. Cuando finalmente llegó el verano antártico y un equipo pudo acercarse, lo que encontraron congeló su sangre más que cualquier ventisca polar. La estación estaba intacta desde el exterior, pero completamente vacía. Las camas estaban hechas con precisión militar. La comida permanecía en los platos, congelada a medio comer. Los diarios personales estaban abiertos en las últimas entradas, todas fechadas el 5 de junio. Pero los 12 hombres habían desaparecido sin dejar rastro. No había huellas en la nieve circundante. Las provisiones de invierno estaban intactas. Los trajes térmicos permanecían colgados en sus ganchos. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. Pero lo más perturbador estaba en el sótano de la estación. Allí, grabado en la pared de metal con algo afilado, repetido cientos, miles de veces hasta cubrir cada centímetro disponible, había un mensaje: no estamos solos aquí abajo. Los investigadores intentaron racionalizar lo sucedido. Hablaron de locura inducida por el aislamiento,
del síndrome del cuarto oscuro, de alucinaciones causadas por la falta de luz solar. Pero ninguna explicación lógica podía justificar la desaparición simultánea de 12 hombres adultos, sin dejar absolutamente ninguna evidencia física de su partida. La estación fue oficialmente clausurada y declarada zona prohibida. Los documentos relacionados con el incidente fueron clasificados como alto secreto durante 50 años, pero las historias comenzaron a filtrarse. Expediciones científicas posteriores reportaron anomalías magnéticas en la zona, equipos electrónicos que fallaban sin razón aparente. Y lo más inquietante, en las noches más oscuras del invierno polar, algunos juraban haber visto luces moviéndose en las ventanas de la estación abandonada, a pesar de que no había electricidad, ni nadie a kilómetros de distancia. Un geólogo que visitó la zona en 1992 afirmó haber escuchado voces provenientes del interior de la estación mientras realizaba mediciones cercanas. Voces que hablaban en un idioma que no podía identificar, acompañadas de un zumbido de baja frecuencia que le provocó náuseas instantáneas. Cuando finalmente reunió el valor para mirar por una de las ventanas rotas, juró haber visto sombras moviéndose en el interior, figuras que se deslizaban por las paredes con movimientos que desafiaban la física conocida. Hoy, la estación Vostok 6 permanece allí, lentamente siendo consumida por el hielo eterno. Las expediciones modernas la evitan deliberadamente. En los mapas oficiales aparece marcada simplemente como instalación desmantelada, sin más explicaciones. Pero aquellos que conocen la verdadera historia, aquellos que han visto los documentos clasificados o han hablado con los supervivientes del equipo de rescate, saben que hay algo profundamente equivocado en ese lugar. Porque en la Antártida, en ese desierto blanco donde el tiempo parece detenerse y las leyes naturales se vuelven borrosas, donde la oscuridad reina durante meses y el silencio es tan denso que puedes sentirlo presionando contra tu piel, hay lugares que la humanidad nunca debió tocar. Hay secretos que es mejor dejar enterrados bajo el hielo milenario. Y hay preguntas que, quizás, nunca deberían ser respondidas. La estación Vostok 6 se alza como un monumento a nuestra arrogancia. Un recordatorio helado de que incluso en pleno siglo XXI, con toda nuestra tecnología y nuestro conocimiento, todavía existen lugares en este planeta que no comprendemos, fenómenos que no podemos explicar, y misterios que permanecerán sin resolver hasta el fin de los tiempos. Y mientras el viento polar sigue aullando a través de sus pasillos vacíos, mientras la nieve se acumula contra sus paredes corroídas, la pregunta permanece flotando en el aire helado como un susurro espectral. ¿Qué les sucedió realmente a aquellos 12 hombres? ¿Y qué encontraron en las profundidades del invierno antártico, que fue tan terrible como para hacer que desaparecieran sin dejar rastro? La respuesta, amigos, permanece congelada en el tiempo, esperando en las sombras de la estación abandonada. Si todo el hielo de la Antártida se derritiera hoy, esto pasaría con tu ciudad. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu forma de ver el mundo. Imagina despertar mañana y encender las noticias. El titular dice: la Antártida ha comenzado a derretirse por completo. En ese instante, 70 metros cúbicos de hielo, acumulados durante millones de años, empiezan a convertirse en agua. Parece imposible, ¿verdad? Pero si ocurriera hoy mismo, las consecuencias serían catastróficas e inmediatas. La Antártida contiene el 90% del hielo dulce del planeta. Es una masa blanca y silenciosa que guarda un poder destructivo inimaginable. Si ese hielo se derritiera completamente, el nivel del mar subiría aproximadamente 58 metros. 58 metros. Para que lo entiendas, eso es equivalente a un edificio de 20 pisos. Las ciudades costeras que conoces dejarían de existir en cuestión de días. Barcelona quedaría sumergida. La Sagrada Familia, las Ramblas, el Puerto Olímpico, todo bajo el agua. Valencia desaparecería. Su ciudad de las artes y las ciencias se convertiría en ruinas submarinas. Málaga, con sus playas doradas, sería historia.
Sevilla, aunque está más hacia el interior, vería cómo el Guadalquivir se desborda de forma apocalíptica, inundando barrios enteros. Madrid, al estar en el centro de la península, se salvaría de las inundaciones directas, pero enfrentaría un colapso total de suministros, infraestructuras y millones de refugiados climáticos, buscando desesperadamente un lugar seguro. Pero España no estaría sola en este desastre. Londres desaparecería bajo las aguas del Támesis, el Big Ben, el Palacio de Buckingham, todo sumergido. Nueva York se convertiría en la nueva Atlántida. La Estatua de la Libertad quedaría con el agua hasta el cuello. Los rascacielos de Manhattan serían torres solitarias emergiendo de un océano urbano. Tokio, Shanghái, Bombay, Río de Janeiro, Sydney. Las ciudades más emblemáticas del planeta quedarían borradas del mapa. Más de 2.000 millones de personas viven en zonas costeras. 2.000 millones. Eso significa que 1 de cada 3 habitantes del planeta tendría que abandonar su hogar. ¿A dónde irían? ¿Cómo se alimentarían? La mayor crisis humanitaria de la historia estaría en marcha. Las fronteras colapsarían, los recursos se agotarían, el caos sería total, pero el horror no termina ahí. La subida del nivel del mar es solo el principio. Al derretirse la Antártida, desaparecería el efecto albedo, ese fenómeno natural donde el hielo blanco refleja la luz solar y mantiene fresco el planeta. Sin ese escudo protector, la Tierra absorberá mucha más radiación. Las temperaturas globales se dispararían. Los veranos serían insoportables. Las sequías arrasarían los campos de cultivo. El hambre se extendería como una plaga. Los océanos, ahora más cálidos y diluidos con agua dulce, alterarían las corrientes marinas. La corriente del Golfo, que mantiene templado el clima europeo, podría colapsar. Paradójicamente, mientras unas regiones se abrasan, otras podrían enfrentarse a inviernos brutales. El clima que conocemos dejaría de existir. Las estaciones perderían su ritmo. La naturaleza entraría en caos. Y hay algo aún más aterrador. Bajo el hielo antártico hay virus y bacterias atrapados durante miles de años. Organismos prehistóricos que nunca han entrado en contacto con el ser humano moderno. Si ese hielo se derrite, esos patógenos quedarían liberados. Nadie sabe qué efectos tendrían sobre nosotros. Podríamos enfrentarnos a pandemias desconocidas para las cuales no tenemos defensas ni vacunas. La economía mundial se desmoronaría. Los puertos más importantes del planeta estarían bajo el agua. El comercio internacional se paralizaría. Las cadenas de suministro colapsarían. El precio de los alimentos se multiplicaría. La electricidad, el agua potable, los medicamentos, todo se volvería escaso. La sociedad tal como la conocemos entraría en una espiral de supervivencia. Pero quizás lo más desgarrador de todo es que esto no es ciencia ficción. Los científicos advierten que, aunque un colapso total de la Antártida en un solo día es imposible físicamente, el proceso ya ha comenzado. Cada año, miles de millones de toneladas de hielo se derriten. El reloj avanza. Y aunque el escenario extremo que acabas de escuchar no ocurrirá mañana, cada decisión que tomamos hoy determina qué mundo heredarán las próximas generaciones. Tu ciudad, tu hogar, tu vida tal como la conoces, penden de un equilibrio frágil. El hielo de la Antártida es el termostato del planeta. Y nosotros estamos jugando con los controles. La pregunta no es si esto puede pasar. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer para evitarlo? Si este documental te ha impactado tanto como a nosotros al crearlo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Cada semana exploramos los fenómenos más increíbles y aterradores de nuestro planeta, porque conocer es el primer paso para cambiar. Nos vemos en el próximo vídeo.